experimentan momento a momento la tragedia del existir. Incluso el más efímero de ellos, como la bacteria Escherichia coli, que puebla nuestro intestino, contribuyendo ecológicamente a mantener nuestra organización corpórea. Esta organización que en el Colca atravesé a desafiar con un saboroso rocoto relleno y pagué las consecuencias. Fue una lucha, un combate honesto. El primer tiempo fue mío, pero el segundo. Pero fue una buena experiencia de combate, muy importante. Cada criatura conoce la tensión de Hamlet, como dice Moreno, siempre abierta, a la vez opositiva y complementaria, entre instancias vitales contrastantes y recíprocamente indispensables, entre la repetición tranquilizadora pero aniquilante del orden y la irrupción subjetivante pero desorientante del desorden, entre el cierre y la apertura al mundo, entre el egoísmo del vivir para sí mismo y el altruismo del vivir para los otros, entre la lucidez irrepetible del momento fugaz y el fatal sujetarse a la tiranía de la larga duración. Esta tensión subjetiva que el dualismo cartesiano, del cual está impregnada nuestra modernidad, ha querido reservar para el solo animal dotado de conciencia, hace por el contrario todo uno, según Morin, con la condición misma de ser vivos. Para Escherichia coli, así como para el cóndor del dicho código, y para el visionario ser hiperafectivo y hablante que somos nosotros. 7. Naturaleza y artificio. Son los sistemas artificiales construidos por nuestras manos manipuladoras que no conocen la incertidumbre, ya que en ellos las instancias del orden y del desorden son fatalmente alternativas entre sí, no unidas por una dialógica que genera autoorganización. Descartes, que hacía surgir la subjetividad desde el pensamiento específicamente humano, excluía la cualidad subjetiva de la cualidad subjetiva otras criaturas, preparándolas precisamente a las máquinas artificiales. Pero de resto nosotros hacemos exactamente la misma cosa, conscientemente o no, cuando tratamos de explicar los comportamientos y los fenómenos sociales, y sean animales o humanos, según una causalidad lineal determinista que los despoja de la unicidad, irrepetibilidad y aleatoriedad, derivando a causas anónimas no causales, tales estructuras invariantes o, como se dice, leyes generales del comportamiento. No es la ciencia sino de lo universal, sigue creyendo el demonio, digamos, cartesianos, que sobrevive en nosotros y entre nosotros, marginalizando la ciencia de lo único y de lo impedido, o confinándola en el campo de la literatura y el arte, previamente etiquetados como no científicos, y persiguiendo el ideal de la gran certeza. Escribe Morin: el deseo de aniquilar la incertidumbre puede entonces aparecernos como la enfermedad propia de nuestra mente, y cada ruta de acceso a la grande certeza podría ser solo un embarazo histérico. El pensamiento tiene, por lo tanto, que armarse y adherirse para lidiar con la incertidumbre. Todo lo que implica posibilidad implica un riesgo, y el pensamiento debe reconocer las posibilidades de los riesgos como los riesgos de las posibilidades. 8. Sapiens Denex. Con la aparición de la especie humana, la dialógica evolutiva, orden, desorden, organización, ha dado a luz a las criaturas que son a la vez altamente creativas y altamente disipativas, que viven normalmente a través de un alto grado de desorden, imprevisibilidad y incertidumbre. Y por eso, no a pesar de eso,
pueden tener acceso a un grado muy alto de creatividad, con todos los riesgos del caso. Con nuestro misterioso cuerpo, cerebro, mente, la tragedia creativa de la autonomía viviente conoce la tensión tan arriesgada y aventurada entre las instancias del orden y del desorden, de la certidumbre y de la incertidumbre, desde asomarse normalmente en permanencia sobre el abismo de la derrota, del fracaso, de la degradación, hasta el extremo de la locura, extraño el exceso de imaginación, como Gregory Bateson lo llamaría, hacia el cual nos llaman incesantemente las venas del desorden. Como escribe el poeta Thomas Eliot, nos vivimos, nos respiramos solo si quemamos y quemamos. El ser humano no es el animal sapiens imaginado por el iluminismo, y ni siquiera su contrario irracional, como ha reclamado en su urgencia romántica la primacía racionalista del sapiens, celebrando presuntas verdades superiores que serían inherentes a la locura, a la moral animal, a la incredulidad del buen salvaje, y confirmando de tal manera el dualismo cartesiano. El ser humano, escribe Morin, es un animal irreductiblemente sapiens y tenens. Es todo junto, faber y ludens, poeticus y prosaicus, económicus y consumans. Si realmente existe, escribe Morin, el Homo sapiens, faber, económicus, prosaicus, también existe y es él mismo, el hombre del delirio, del juego, de la consumación, de la estética, del imaginario y de la poesía. La bipolaridad sapiens-tenens expresa al máximo la bipolaridad existencial de las dos vidas que tienen nuestras vidas. Nuestras conductas no son nunca racionales o irracionales. Incluso las ideas más abstractas e incorpóreas, como el más formalizado de los teoremas de geometría o el más codificado de los sistemas jurídico-institucionales, serían literalmente inconcebibles sin la contribución de las funciones y efectos, junto con las operaciones analíticas reguladas por la neocorteza central. La incertidumbre radical que nosotros respiramos y quemamos en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras emociones y en cada una de nuestras acciones, es parte integrante, por lo tanto, de nuestra naturaleza de sujetos vivientes sapiens tenens, para el bien como para el mal. 9. Durante la edad del hierro de la era planetaria. Solo a partir de la radical toma de conciencia del nudo indisoluble que une vida e incertidumbre, desde las primeras bacterias aparecidas sobre la superficie del planeta, podremos preguntarnos en profundidad, con la necesaria comprensión y compasión, sobre nuestras incertidumbres, específicamente humanas, sobre la incertidumbre propia de la condición humana en general y sobre la incertidumbre en particular propia de la condición humana de nuestro tiempo, atribulada prehistoria de la sociedad del mundo, atribulada edad del ferro, como dice Morin, de la era planetaria. Él escribe: estamos en una edad de crisis, de rumores y de furor, de avances y regresos, y al mismo tiempo, correlativamente, hemos sido capaces de entrar en la era planetaria, en la que, como una especie de nebulosa espiral, la humanidad trata de llegar a la existencia. Estamos en la edad del hierro de la era planetaria. Por mucho tiempo nos hemos engañado creyendo que podemos explicar las tragedias de nuestro tiempo como una condición transitoria, únicamente histórica, como efecto de la permanencia de características primitivas que si esa inconsciencia moderna se habrían gradualmente civilizado, o también como efecto de condiciones económicas, sociales y políticas surgidas en un cierto momento de nuestra historia, que la acción humana habría sido capaz de superar la hegeliana autonomía. Pero la idea que se haya dado una época de armonía originaria, digamos, no trágica, a la que haya seguido una época innaturalmente trágica,
es una idea consoladora simplemente infundada. Una idea infundada en primer lugar por los miles de millones de años de vida en la Tierra que precedieron a la aparición del Homo sapiens. Más del 90% de las especies aparecidas sobre la Tierra desde el inicio de la vida se han extinguido casi todas en época prehumana. Es una idea infundada, en segundo lugar, por los milenios de vida de nuestra especie, cuyas comunidades, dichas primitivas, llamadas primitivas, fundaban y cíclicamente refundaban la armonía de su orden social sobre la eficacia catártica de la ceremonia sacrificial. Esto no implica para nada, naturalmente, que nos dejemos abandonar a una suerte de fatalismo naturalista, en cuyo nombre las enormes e innegables crueldades, las angustias, las injusticias y las locuras de esta nuestra edad de hielo planetaria serían aceptadas pasivamente como un destino ya escrito e inalterable. Por el contrario, reconocer la trágica incertidumbre de nuestro existir y coexistir es entender la urgencia impostergable de la acción, la urgencia impostergable de las liberaciones de los conceptos solemnes, la urgencia impostergable de las reconciliaciones, de las pacificaciones, de las fraternidades. Es reconocer la necesidad de cuidar concretamente, aquí y ahora, a nosotros mismos y a los contextos relacionales y organizativos de lo que somos parte, sin esperar a que se creen por arte y magia condiciones de sistemas futuras diversas de la ya existente. Y aún más, reconocer la tragedia de la incertidumbre inscrita en nuestro ser sujetos vivientes es reconocer la naturaleza profunda de nuestra irreprimible, extraordinaria apertura a lo nuevo, al cambio, a lo improbable, a lo esperado. Es reconocer plenamente, en otras palabras, nuestra creatividad. El sentimiento moliniano de lo trágico no es un preludio de una melancólica entrega de la razón, sino un desafío interminable y vital para nuestra inteligencia, como escribe Morin. Lo inteligible y el trágico no se excluyen y no se completan, se dan trabajo recíprocamente. Y es, el último, las virtudes de la ignorancia. Ahí donde crece el peligro, crece también lo que salva, escribe el poeta Friedrich Hölderlin. Pero no se trata, ciertamente, de prescribir los forzosos optimismos de la voluntad, eliminando la gravedad amenazante de las nuevas barbarias que acompañan al surgimiento de la sociedad-mundo. Se trata más bien de no olvidar que la tribulación de la sociedad-mundo, de la cual somos intensamente partícipes, es ante todo un proceso en gran parte misterioso, una aventura desconocida, cuyas incógnitas son enormemente más grandes que nuestras frágiles y limitadísimas evidencias cognitivas. Es probable, tenemos que poner en cuenta, que tales incógnitas ocultan amenazas aún más terribles de las que no atravesemos a admitir a nosotros mismos. La sociedad-mundo está tomando forma a través de un potente cuadrimotor, como dice Morin, lleno de valencias incluso destructivas: ciencia, tecnología, industria, mercado. Un cuadrimotor, vive Morin, que es loco y seguirá ser loco hasta que se desarrollen con su propia eficacia y creatividad las estructuras culturales, afectivas, educativas e institucionales adecuadas a una sociedad-mundo. Hasta que no habremos empezado a saber cómo contar la increíble noticia de esa nueva forma de organización viviente que es la sociedad-mundo. Si queremos aprender a reconocer y desarrollar las posibilidades de resistencia a la barbarie y de innovación creativa escrita en nuestro tiempo, es desde la inmensidad de nuestra ignorancia
ignorancia acerca de los posibles futuros inscritos en nuestro presente que tenemos que partir, que saber partir, fomentando la conciencia de nuestra gran ignorancia, con aquella tensión hacia posibilidades invisibles antes que se realicen, como decíamos al inicio de nuestro camino, aquella tensión que desde siempre impulsa la evolución de lo viviente, desde los primeros arcaicos seres celulares hasta las maravillas y las locuras del ser Homo sapiens demens. Solamente aprendiendo a reconocer en la radical incertidumbre de nuestro tiempo la tribulación propia de cada nacimiento, podemos, en fin, disponernos a captar en este tiempo los signos y las semillas de sus posibilidades evolutivas. Podemos hacernos capaces de cuidar de estos signos y estas semillas, como los mamíferos saben hacer entre ellos y con sus neonatos, capaz de escucharlos, estos signos y esta semilla, escucharlos, cultivarlos y renovarnos junto con ellos. Muchas gracias.